profano que aparecen entre los grafitos de Iruña serían factibles en una cronología de época romana bajo imperial, que es a la que corresponden cronológicamente los estratos en los que dicho material fue localizado. Los signos. En la escritura de época romana se utilizaban muchos más signos gráficos de los que nos podríamos imaginar: taquigráficos, abreviativos, numéricos, que es el caso de abajo, musicales, cifrados, etc. Para centrar la cuestión en la que queremos entrar aquí, hemos de señalar que los romanos usaban algunos que gráficamente eran muy similares a otros que en la actualidad tienen un uso matemático y que sin embargo tenían un significado totalmente diferente en la antigüedad. Así tendríamos un signo similar a nuestro igual actual que no quería transmitir este concepto sino el de una medida de peso, concretamente el sextans. Otro ejemplo sería el símbolo de infinito, que en época romana no tenía este significado matemático, sino que tenía el valor numérico 1000. Este razonamiento contemplado en el seno de la comisión, curiosamente, no es utilizado para explicar la aparición de uno de los signos gráficos más polémicos que aparecen entre los grafitos de Iruña. Se trata concretamente de esta doble flecha que se ha interpretado como correspondiente al actual signo matemático de implicación para argumentar la imposibilidad de su aparición en época romana. En lógica matemática, la implicación tiene el sentido de una proposición cuando una proposición es consecuencia de o se deduce de otra. Pero en este grafito de Velella, la doble flecha no está usada ni de lejos con el significado de implicación matemática que tiene en la actualidad. Su sentido es bien diferente y vendría a sustituir a un sintagma verbal del tipo engendra o son padres de él, porque está uniendo el hijo con los respectivos padres. Está sustituyendo un sintagma verbal, eso es lo que hace. Y está utilizando un signo ya conocido en la antigüedad como es el de la flecha. La existencia en época romana de un sistema taquigráfico bien establecido haría perfectamente posible el concepto de sustituir una parte del texto por un signo gráfico. Por lo tanto, consideramos que la presencia de una doble flecha en el sentido indicado por nosotros es perfectamente posible en un grafito de época romana. No obstante, queremos ilustrar el hecho de que sí aparecen este tipo de flechas representadas sobre materiales de época romana. Vemos ahí una flecha de implicación rematando el crismón. ¿Tendría aquí esta doble flecha que se ve en el crismón el sentido de implicación que le supone la comisión? ¿Y en este caso? ¿O tendría solamente un sentido decorativo? Juzguen ustedes mismos cuál es la respuesta más lógica. Las letras. Algunos miembros de la comisión señalan que algunas de las letras presentes en los grafitos de Iruña son problemáticas porque no corresponden a las formas gráficas propias de época romana. Resulta curioso que no sean coincidentes en cuáles son las letras en concreto. En cualquier caso, hemos de señalar cómo, a nuestro juicio, se ha perdido de vista el carácter propio de los grafitos como manifestación escrita de carácter doméstico y personal. Así, una cosa son los alfabetos establecidos, utilizados en documentos oficiales, y otra bien distinta es el uso individual que cada persona haga de ellos y de cada letra en concreto, lo cual dependería de varias cuestiones, como su nivel de aprendizaje de la escritura, el carácter habitual o poco habitual de su uso, de su forma propia de escribir e incluso en algunos casos de su capricho o gusto artístico. De esta forma, los tipos de letras que se plasman en los grafitos de época romana tienen una riqueza gráfica mucho mayor que la regulada por los tipos canonizados, lo cual es lógico dentro de una expresión caligráfica de carácter personal. Como ejemplo, podemos ver los tipos de letras catalogados a partir de los grafitos del yacimiento suizo de Augusta Raurica. Aquí vemos su variedad y cómo, curiosamente, el periodo más rico es en el que vean ustedes la fila más larga de letras. Vendría a coincidir con el de la cronología del lote más cuantioso de los grafitos de Velella. Como no podemos alargarnos, vamos a analizar las dos cuestiones más problemáticas relativas a las letras. La presencia de la J. En algunos grafitos aparece una letra formalmente similar a nuestra J. Entre los miembros de la comisión hay algunos que señalan la total imposibilidad de que esta grafía aparezca en época romana porque la suponen una invención del siglo XVI. Otros, en cambio, admiten que el origen gráfico de la J sería de época romana mediante la prolongación de la I hacia abajo, la llamada I longa. Por otro lado, autores como Sebastián Mariner señalan que, contra lo que a veces se ha escrito y demasiado frecuentemente se ha enseñado, la figura de la J no es ningún invento renacentista. La I prolongada hacia abajo se halla suficientemente acreditada en Pompeya. Así, para él, lo moderno fue una sistematización de lo que antes ya existía sin un uso reglado, con la misma función que modernamente se le encomendó. Vemos, por tanto, cómo reputados latinistas defienden la existencia de la J en época romana. Hemos localizado varios ejemplares de grafitos de época romana que muestran este tipo de grafía, que también se documenta en epigrafía pública. Así encontramos letras con el trazado de la J actual funcionando como I vocálica, como I consonántica y otras voces no correspondientes a estos sonidos, sino a otros como la T o la S. En consecuencia, consideramos que la aparición de letras con grafía similar a la de la J actual, que son bastante pocas, por cierto, en algunos de los grafitos de Velella no constituye prueba alguna de que estos no correspondan a época romana. La combinación mayúscula-minúscula.
Otra de las cuestiones señaladas como imposibles es la aparición en 2 de los grafitos de Velella de la combinación de letras mayúsculas y minúsculas. Según algunos, este sistema dual solo sería posible a partir de la Alta Edad Media. Con respecto al uso de letras mayúsculas en inicio de texto, Sebastián Moliner señala que los romanos no lo practicaron sistemáticamente, pero los gérmenes de esa distinción eran conocidos por ellos. Así ocurre en el texto de las leyes de Málaga y de Salpensa, correspondientes al reinado de Domiciano a fines del I. Cosas que a primera vista parecen innovaciones posteriores se hallan ya en la práctica, solo que de modo no sistemático sino vacilante, en el 94 después de Cristo en los textos legales citados. Así, en textos jurídicos como el de la imagen, que es de la Lex Ursonensis, de carácter público y grabados en bronce, podemos ver claramente cómo se agranda el tamaño de la letra inicial. Creo que se verá bien. Son textos en letra capital, pero la que inicia los párrafos es de mayor tamaño. Este fenómeno se aprecia también en epigrafía doméstica, como en esta carta sobre tabla de madera de Vindolanda, o en estos grafitos. Vale. Pero además podemos rastrear también ejemplos en textos de época romana en que dicha mayúscula inicial va seguida de minúscula, como sería el caso del papiro de Aquilio Vitalis. Lo vemos en la C, bueno, en la carta, en el Aquilio, en el Vitalis y en la C inicial de Cum. Bien, y encontramos también el fenómeno inverso, esto es, letra minúscula inicial seguida de mayúsculas. En la teja de Villafranca de los Barros, la M inicial es minúscula, luego sigue con capital y después es ya una capital cursiva, o sea que encima, y Máximos nigreiano, no tienen correspondencia, es un fallo de declinación, digamos, como en nuestro caso. Con los ejemplos anteriormente planteados queremos haber relativizado lo conflictivo que podría resultar la combinación de mayúscula inicial con minúsculas en un grafito de fines del 3. Y es que, a pesar de su carácter excepcional en esta cronología, ya existían las bases gráficas para que ello fuera posible. Así puede comprobarse que en época romana se distinguían en ocasiones, tanto en epígrafes públicos como privados, letras iniciales de mayor tamaño, que a partir del 3 comienza a usarse en la minúscula, primero en un sistema mixto que después derivará a fines de esta centuria en la escritura denominada común nueva, esto es, en la minúscula, que puntualmente hay unos textos que muestran la combinación de letra mayúscula a comienzo del párrafo o como inicial de un nombre con el resto del texto en letra minúscula, y también se detecta precisamente lo contrario. Con ello creemos que la conclusión de imposible para los grafitos de Velella que evidencian el denominado sistema dual no se mantiene. Otra cosa es que sea excepcional. Los nominativos en O. El nominativo de la segunda declinación del latín clásico recordarán que presenta terminación en us. Pues bien, en la mayor parte de los nombres y palabras de esta declinación que aparecen en los grafitos de Velella lo hacen con terminación en o, como si ya se hubiera dado una evolución hacia el romance con la pérdida de la flexión nominal. Esta evolución es señalada como anacrónica por la Comisión, puesto que se supone que fue más tardía, en época tardoantigua. Hemos de señalar, sin embargo, que se ha discutido mucho sobre el momento cronológico en el que se produjo la evolución de los cambios vulgares del latín hablado hacia las formas romances, de la distribución territorial de las variantes, de su variación según las clases sociales, etc. En cualquier caso, no es descartable que este fenómeno estuviera ya en proceso en el siglo III, y de hecho hay numerosos estudiosos que señalan que es en esta época cuando se generalizó el latín vulgar. Volviendo a los nominativos en o, podemos señalar que de hecho hay variados testimonios en diversos puntos del antiguo imperio romano en los que se evidencia la presencia de nominativos en o en la misma época en la que datamos los grafitos de Velella. Incluso en las antiguas excavaciones del yacimiento de Iruña, Gratiniano Nieto localizó alguno como este, en el que podemos leer Oneutpidico u otro en el que leyó Parteno. En estos ejemplos que vamos a ir viendo ahora, puede evidenciarse el uso de nominativos en o en epigrafía de época romana de distintas partes del imperio y en cronologías, como he señalado, próximas a las de los grafitos de Velella. De este hecho ha quedado constancia gráfica mayoritariamente en epigrafía menor, que es la que recoge de forma más espontánea y rápida los cambios que se estaban produciendo en el lenguaje. Pero tenemos un último ejemplo que está sobre un mosaico, y es nominativo porque aparece otro caballo que se llama Aura, y es un nominativo en o clarísimo, en el siglo III en el norte de África. ¿Cómo ando de tiempo? Sí. Pero tengo 3 minutos. 4. Bueno, sí, bien. Los nombres de persona. Sí. En los grafitos
En los grafitos de Veleia aparecen diversos nombres de persona. Con respecto a ellos se señalan dos problemas para su atribución a época romana. El primero es que hay algunos que no se registran en los repertorios onomásticos de esta cronología utilizados por ellos, lo que les resulta determinante para declararlos como imposibles o improbables. En este sentido, hemos de señalar que la nueva aparición de un determinado nombre en dichos repertorios no es un argumento dirimente sobre su falsedad o autenticidad. De hecho, en epigrafía doméstica o artesanal, a veces, en realidad bastantes veces, aparecen nombres que se registran por primera